Aurten berriz, beste talde bada, Santiagotarra, piragoetan ibiltzen da taldea, bere 50 urte hurrena beteko du, eta gure babesa izango du baita ere, beraz, kamisetak eta iaz bezala, Santiagotarraren 50 urte hori nabarmen agertuko du. Bueno, esan bezala 18. edizioa dugu, babesle printzipalena konsortzioa Bidasoa Txingudikoa dugu, eta 3 udaletxeaen kolaborazioekin egiten dena. Duela 5 urte ezkeroztik frogak 10 kilometro ditu, 10 kilometro zehatzak, ondo neurtuak, irteera, La Florida edo Kirol kaia ondoan egiten den irteera da, Irundikan pasa, Hendaia, Irun eta Hondarribin Kirol instalazioetarako pistaraino iristen da froga. Lehenago, goizean, txikientzako 2. urtea izango da, Txingudi korrika txikiena egiten dena, eta hemen gal inguruan egingo den froga izango da. Esan bezala, kamiseta emango da, komemorazioa 50 urtekoa, hauek jasoko dira inskripzio egitean, beste urtetan lasterketa amaitzean egiten ziren, helmugan, eta urten berriz aurretikan jasoko dute parte hartzaile guztiak beren kamiseta atea baino lehenago. 6 kilometrotan izango da habituallamiento kontrol bat, eta esan rollerrak ere 10 minutu lehenago ateako dire. Lasterketa arratsaldeko 4:00 da, oinez joango direnak, eta rolleretan egingo dutenak berriz 10 minutu lehenago. Babesleak hauek izango ditugu eta gure eskertza beroena denentzat. Superamara bat Bildutruk eta Laboral Kutxa, Txingudi zerbitzuak, Coca-Cola, Cadena Ser eta Diario Vasco, Leire Sport, Salto, Telepizza, Kilker, Canon, Zaiza, Electroarbres, eta nola ez esker beroena, eta oso importantea, Inigo Labadori, beti bezala, usten digulako aurkezpen hauek hemen bere instalazioetan egiten. Os voy a hacer un poco un resumen de las características principales y novedades de la prueba. Algunas ya las ha comentado Joseba. Voy a intentar ser lo más breve o esquemático posible. Bueno, la Txingudi Korrika se hace mayor de edad, ya es la 18ª edición y bueno, de lo cual nos deja muy contentos. Empezado siendo una carrera que era una distancia de 14 kilómetros, pasó por un tramo intermedio de 12 por dificultades o diferentes cambios en la salida y desde hace 6 años para aquí ya hemos hecho una carrera ya fija de 10 kilómetros. Creemos que el público del mundo del running le gusta tener una referencia, que haya los menores cambios posibles y que año a año, si vienen corriendo nuestra carrera o empiezan a correrla, pues se puedan comparar con resultados propios que hayan hecho otros años, ¿no? Entonces buscamos hacer un circuito igual. Este año no hay cambios con respecto al año pasado y la carrera está muy bien medida por diferentes medios. Volvemos a repetir la salida desde la zona del muelle de la Florida y a su paso por Irún, por aquí delante de Ficova, Avenida Iparralde, Paseo Colón, calle Hondarribia, y ya enfilamos el aeropuerto para entrar en Onyarbi y llegada en la pista de atletismo que sabemos que al corredor hacer esos 150 últimos metros por el tartán y terminar en pista le gusta. La Txingudi Korrika Txiki, que nació el año pasado, nació para quedarse, ya lo comentamos. Este año se celebra la 2ª edición y tiene a Laboral Kutxa como sponsor principal. El principal sponsor de la Txingudi Korrika es el consorcio transfronterizo Bidasoa Txingudi. Y no hay que olvidar, por supuesto, la colaboración y apoyo de los 3 ayuntamientos por donde transcurre la carrera, Hendaia, Irún y Hondarribia. Nuestro socio francés por 2º año es el club de buceo European de Hendaia, luego le daremos paso. Y bueno, el avituallamiento vuelve a estar como siempre en la rotonda de Mendelu, que es el kilómetro 6, y hay dos formas, hay 2 formas para apuntarse en la carrera. La forma online, que hay 2 páginas, kirolprovac.com
y para todo aquel que quiera hacerlo también lo puede hacer en una página web francesa que es pb-organisation.com. Y luego están los habituales puntos en tiendas, que son Leir Sport, la tienda Hola Musu y Papi Cop en la papelería copistería en Onjarvi. Bueno, ahora los ritmos de las inscripciones estamos satisfechos de cómo van hasta ahora comparando con los datos del año pasado. Para los 15 días que quedan para la prueba hemos superado los 150 inscritos en la carrera de 10 kilómetros y ya tenemos unos 60 niños en la carrera chiqui. Como en todas las carreras, luego comentaremos nuestras previsiones, ¿no? Nuestros números objetivo, pero hay que decir que la mayoría de la gente lo deja para la última semana, los últimos 10 días. O sea que, bueno, desde hace 2 años ya hacemos unos datos comparativos de fecha a fecha, desde que abrimos las inscripciones, cómo van, y bueno, pues estamos positivos y contentos de cómo va el ritmo de inscripciones hasta ahora. Es verdad que hay una carrera, que además hemos hablado con ella, las 5 millas del Urumea, que va a ser al día siguiente de la nuestra, que no es habitual, pero bueno, tienen un motivo porque además es una ONG la que está por detrás. A Gifes, como se suspendió el triatlón del Atlético San Sebastián por las elecciones que coinciden ese día, han tenido que cambiar las fechas y hay un cambio. El año que viene no volveremos a coincidir. Probablemente nos repercuta, no sabemos en qué medida, pero habrá público igual de la provincia de Donostiarra pues que elija quedarse en la carrera de Donosti. Nosotros estamos muy contentos con la progresión que hemos tenido los últimos años en participación de la carrera. En el año 2012, entre rollers y runners, participaron 697, 2013 716, 2014 761 y el año pasado 793 inscritos. Yo hablo de inscritos no llegados a meta, ¿no? Como números globales. Este año, desde luego, el objetivo claro era pasar de 800, veremos si lo podemos conseguir por la repercusión que vamos a tener con la otra carrera, pero también deciros que estamos potenciando, pues sobre todo a nivel comarcal, la participación de la gente. Este año celebramos y homenajeamos al Santiago Tarrac en su 50 aniversario y sabemos que ellos también están haciendo una campaña entre sus socios, asociados y colaboradores. Y luego con IETIM tenemos firmado un convenio en el cual estamos dándole bastante cancha a la carrera a nivel publicitario en la parte francesa. Entonces, creemos además que de los 150 apuntados, sobre otros años hay bastante público pues del otro lado de la frontera francés que se está apuntando, y a ver si podemos lograr que haya un aumento de participación como en los primeros años de la Txingudi Korrika, que sí que había más público de francés que corría nuestra carrera. Como homenaje a Santiago Tarrac, la camiseta de la prueba, que está calentita, que nos ha llegado hoy, pues es esta que veis. Tiene, bueno, pues colores de su club, y luego en letras blancas pues la fecha del aniversario y bueno, por la parte de atrás referencia a la fecha del aniversario y luego nuestros sponsores principales, sobre todo Superamarabat con el logo del club y Bildutruk. Y bueno, es una camiseta ligera, técnica, diferente a la que hemos utilizado el año pasado para nuestras carreras habituales en la Txingudi Korrika. Esta tiene un poquito más de gramaje y de peso y bueno, con un doble color en manga. Creemos que nosotros estamos muy satisfechos de cómo ha quedado además la impresión, de calidad de impresión, o sea que creemos que al público le va a gustar. Se puede hacer la recogida del dorsal, camiseta, chip, jueves y viernes por la tarde en nuestra sede de club, y si no, todo el que no lo recoja el sábado en la salida. Es importante decir que no es en meta, porque alguno va a Onjarvi a dejar el coche y va a meta a recoger toda la información y todo para correr, pero es que se da en salida. Entonces siempre avisamos de que se haga con un poquito de tiempo lo que es el desplazamiento a salida, porque es allí donde se da todo. Están los servicios de la barca, que ya hemos hablado con la empresa que lo lleva para reforzar ahí ese tramo de hora, y va a haber 3 autobuses puestos por la organización a las 3 menos cuarto, 3 y 3 y cuarto, para que lleve a la gente a salida.
En salida, como es una carrera que se llega a un sitio diferente, tenemos dos furgonetas de equipajes. Hemos preparado unas pulseras, como hacemos tradicionalmente, y cada uno, después de calentar, dejará su equipaje en salida y lo recogerá en la meta en Ondarbi. Los dorsales de este año, bueno, pues el dorsal de la carrera de mayores, como podéis ver, bueno, pues lleva el homenaje a Santiago Tarrac. Y luego está el dorsal de la carrera de chiquis, que también es personalizado, y aquí, bueno, pues está Laboral Cucha como sponsor principal de la prueba de chiquis. Estos son los dorsales que ya veis que van personalizados. Y comentar como novedades, en meta el año pasado tuvimos alguna incidencia. Entonces, pues va a haber, como todos los años, poguera de Coca-Cola en meta, pizzas de Telepizza, y este año Superamara nos va a ofrecer fruta diversa, ¿vale? Para todo aquel corredor que llega a meta, pues tenga también ese tipo de habituallamiento que yo creo que era demandado. Entonces vamos a reforzar con fruta en meta. Otra novedad importante en la carrera es que vamos a introducir liebres. Va a haber 4 liebres. A diferentes ritmos, ¿vale? Que irán con distintivos para que se vea bien y la gente que quiera correr a esos ritmos o más o menos en esas franjas de ritmo sepan dónde va la liebre. Va a haber una liebre a 3,45 el kilómetro, que es llegar en 37:30. Otra liebre va a ir a 4, en 40 minutos sería hacer la prueba. Otra liebre va a ir a 4:30, 45 minutos, y otra liebre va a ir a 5, o sea, en 50 minutos. Esas son las 4 liebres que ya están habladas. Son gente cercana a nosotros o que entrena con nosotros o de mi grupo de running. Y bueno, pues como novedad yo creo que son 4 referencias positivas para todo aquel que corra por primera vez o que quiera hacer una marca y que ve que sepa que alguien le va a llevar a un ritmo adecuado. Hay carrera para las rollers, como viene siendo habitual. No hay ningún cambio. El año pasado cambiamos lo que era la entrada a meta y hicimos una rampa para el acceso a la pista desde la carretera. Volverá a estar. Y bueno, el público roller el año pasado estuvo en 115, si no me equivoco, 115 hace 2 años en 120 personas que eligieron la opción de patines a hacer la carrera. Salen 10 minutos antes. A las 4:20 salen los rollers y a las 4:30 salen los corredores. Los premios no ha cambiado, 10 primeros, hombres y mujeres, hay premio, y son premios no económicos, porque tenemos llamadas, bueno, pues de gente de fuera, pues para venir a correr la carrera, a ver si hay algún tipo de compensación económica. En nuestras carreras de club ya no ofrecemos premios económicos, porque nuestro espíritu no es que venga alguien contratado a correr la carrera y a ganar el premio, sino que sea un espíritu popular de carrera. Y luego también damos al primer hombre y mujer de los 3 municipios, de Hendaya, de Idrún y de Hondarribia. Y poco más por mi parte. Los agradecimientos a todos los sponsors, colaboradores, ayuntamientos, consorcio, ya lo ha hecho Joseba. Y nada, nos quedan ahora a nosotros 15 días de trabajo para seguir perfilando los últimos flecos de la carrera. Lo principal creemos que está. Y bueno, animar a la gente que quiera correr, a que es una carrera muy agradable, un recorrido que vamos a recorrer la bahía de Chingudi, un circuito muy bueno. Tiene algo de subida aquí en el primer tramo, luego a partir ya del Paseo Colón, del kilómetro 5, ya es todo llano y cuesta abajo hasta la pista de Hondarribia. Y nada, que va a haber un muy buen ambiente en la carrera como los últimos años, y nosotros vamos a poner todo lo mejor de nosotros mismos para que estén a gusto con la carrera. Como último comentario, por nuestra parte, y así ya luego ya no hacemos ni el cierre, lo hará Joseba. Hemos arrancado como club todas las actividades de escuela de atletismo, grupos de running, mujeres, ayer. Estamos muy satisfechos porque hay una gran demanda en nuestros servicios, desde la escuela hasta los de actividad física. Y solo un breve avance, porque haremos en noviembre la presentación de la Gaboneta Cocrosa, pero sí que nos gustaría decir una cosa, que es que en nuestra preocupación por dar un mejor servicio o una mejor valoración en la gente,
bueno, pues hemos detectado que había cierta demanda para que esa carrera de 5 kilómetros que hacemos en Irún fuese más barata. Entonces, que sepáis que desde el próximo lunes abrimos un tramo especial hasta el 15 de noviembre para que todo aquel que quiera correr la Gaboneta Cocrosa, que los precios suelen ser 12 hasta el 1 de diciembre y 14 hasta el día de la fecha de la salida, porque luego en salida siempre es más caro, hasta el 15 de diciembre se va a abrir la Gaboneta Cocrosa a 9,95. Todo aquel que quiera correr nuestra carrera y quiera tener, como alguno que nos lo ha demandado, ¿no?, tener un precio más barato para correr, que sepa que hasta el 15 de noviembre la Gabonetaco está a 9,95. 1 euro de cada inscripción va a un motivo ONG como todos los años. Los precios de la Chingudi Corrica no han variado. 12,14 en función del tipo de dorsal, amarillo de alquiler 12, blanco que le prestamos el alquiler, amarillo en propiedad, blanco que le prestamos el alquiler 14, y luego el día de la salida 18. Aconsejamos no dejar, siempre hay 50, 70 personas que se inscriben en salida, aconsejamos no dejarlo para el día de salida y que lo hagan antes si quieren tener un mejor precio, y sobre todo también por tener ya los preparativos de poder pasar antes a por toda la documentación de la carrera. Voy a dar paso a Joseba, a Urpean, nuestro socio francés, y luego... Buenos días a todos. Este es nuestro segundo año de colaboración con el BAT. El año pasado fue nuestra primera experiencia fuera del agua. Nosotros somos un club de submarinistas, nosotros es las profundidades del mar, pero el año pasado cuando nos vinieron a preguntar, oye, ¿podíais colaborar con nosotros? Pues bueno, encantados. Fue una experiencia muy positiva para nuestro club. Participamos cerca de 40 personas en lo que fue la organización de la parte de Hendaya, desde la salida hasta el puente internacional. No hubo ningún problema, pues gracias a la colaboración también del Ayuntamiento de Hendaya, y este año, pues cuando nos preguntaron si queríamos repetir, en la directiva pues nos dijimos que no, y sino todo lo contrario, que esto sea una colaboración pues muy duradera como toda la carrera. O sea, agradeciendo también a la colaboración del Ayuntamiento de Hendaya. Nuestra relación con él es más directa, pues somos un club de Hendaya, entonces pues es más fácil también pues tener esa colaboración con el BAT y a través nuestro. Y básicamente pues eso, que este año esperamos colaborar más o menos 40, 50 personas también, y que este año pues venga también, estamos intentando que vengan más corredores del lado de Iparralde, que es un poco lo que estamos buscando todos. Y bueno, básicamente sería eso. Paso. Bueno, egunen guztioi, buenos días a todos. Bueno, como ya sabéis, porque hemos coincidido ya en varias ruedas de prensa, pues este año bueno, pues cumplimos 50 años. Ya comentamos desde la primera rueda de prensa que tuvimos, creo que en el mes de febrero, que la verdad es que llevamos mucho tiempo preparando con mucha ilusión el cincuentenario, y bueno, pues queríamos dilatar nuestras celebraciones a lo largo de todo el año con diferentes eventos de todo tipo. Y en este sentido, bueno, pues la verdad es que queremos agradecer al BAT que nos hayan permitido, bueno, pues tener esta colaboración para añadir un evento más dentro de esta celebración del 50 aniversario, que la verdad es que para nosotros es algo muy, muy positivo. Ya habéis visto la fantástica camiseta que han diseñado con el bonito, con un chulísimo rojo, que es el color de nuestro club. Con los motivos del cincuentenario y bueno, pues con el logo específico que hemos diseñado para el 50 aniversario. Por nuestra parte, bueno, pues la verdad es que esta Chingudi Corrica es una prueba querida por los deportistas de Santiago Tarrac, y que muchos deportistas suelen participar en ella. Tanto la sección de remo como las secciones de piragüismo, bueno, pues acaban de arrancar la temporada 2016-2017. Y bueno, pues es una de las pruebas estas que tienes marcado en el calendario, bueno, pues por la época en la que estamos y por la distancia, que la gente suele correr, bueno, pues muy, muy a gusto.
Este año que coincide con el 50 aniversario y que bueno, pues tenemos esta colaboración, nosotros desde club, desde directiva, bueno, pues sí que estamos haciendo una campaña, estamos animando a que, aparte de los deportistas que habitualmente corren, bueno, pues que se anime más gente. También vamos a hacer pues una campaña para que los chiquis se animen también en esta segunda edición de la Txingudi Korrika para los chiquis, que la verdad es que el año pasado bueno, pues no hicimos nada, yo creo que por desconocimiento, pero sí que los chavales pequeños de los tramos, los alevines y tal, bueno, pues desde luego haremos una campaña para que se animen a participar. Y el objetivo es que la máxima gente del club, bueno, pues disfrute de esta fiesta, que en este caso es de atletismo, pero bueno, que nosotros la verdad es que la sentimos bastante como nuestra, porque mucha gente del club participa, y sobre todo este año que bueno, pues que tenemos esta colaboración y que bueno, pues van a ir los colores y el logo del club. Esperemos tener mucha participación. Nada, pues eso, agradeceros y bueno, pues que salga todo bien. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, 18. urtea Txingudi Korrika antolatzen dela, bat elkartearen aldetikan. Egia da, bat elkarte azkeneko urteetan lan asko egiten duela. Hondarribiko udalaren aldetikan beti harremanetan gaude beraiekin, eta zorionez, beste edizio bat Txingudi Korrika honetan, eta zoriontzekoa da. Bat elkarteak egiten duen lana. Txingudi Korrika izena aipatzen duen bezala, Txingudi badiaren 3 hiriak, Hendaia, Irun, Hondarribia, elkarrekin, partzuergotik lan egiten dugula, eta hemen gaude 3 hiruak. Beste aldetik, zorionak eman nahi diot Santiagotarra elkarteari, bere 50. urteurrena ospatzen duelako, eta bere kolore gorri hori errepidearen zehar ikusiko dela, eta zoriontzekoa da, 50 urte betetzen denean erraz esaten dela, baina jakin behar dugu zenbat lana dagoen atzetikan, eta zoriontzekoa da. Beste aldetik, gauza asko esan dire, gure aldetikan prest gaudela, Hondarribiko udaletxean laguntzeko, gure instalazioak jartzeko eta elkarrekin lanean aritzeko, eta hortan gaude. Ea eguraldiak laguntzen digun, eta benetan urrian hasten garen beste lasterketa batekin. Bolondrez dauden pertsonek ere eskerrak eman, olako 3 hirien zehar joaten den lasterketa bat, erraixa dirudi, bino egia da gurutze asko daudela, egia da 2 lurralde direla, eta 3 hirien artean sortzen den harreman horiek hor daudela, eta naizta 2 lurralde izan, edo legeak ala dio, askotan arazoak dire, bino badakigu elkarrekin lan egitea, eta hortan ikusten da. Eta atzetik dauden bolondrez guztiei ere orain aipatu da, bezleak eta laguntzaileak logikoa denez, beraiei ere eskerrak eman, binon behar dela beti 18. urte honetan erraz esaten dela, binon 18 urte horietan jende asko dago atzetik eta eskertzekoa da beren laguntzare bai. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias al Super Amarabat por darnos la oportunidad también de participar en esta presentación. Y bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosas. Bueno, en primer lugar me gustaría resaltar de esta prueba, de esta carrera, el marco en el que se celebra. Yo creo que es de reseñar la comarca del Txingudi, el recorrido tan bonito que tiene esta carrera, saliendo de Hendaia, recorriendo las 3 localidades de la comarca en un marco incomparable. Y bueno, yo creo que eso nos tiene que satisfacer a todos, ¿no? Porque
Bueno, yo creo que no es fácil encontrar sitios tan bonitos donde realizar una carrera de estas características. Me gustaría resaltar también la colaboración tanto con el club como con las tres localidades, Hendaya, Irún, Hondarribia, por donde sale, recorre y llega a la carrera, y la colaboración también del consorcio Bidasoa-Txingudi. Por mi parte, felicitar un año más a la organización, al club Super Amara Bat, por la organización de esta carrera. Yo creo que el club Super Amara Bat es un club que es garantía de organización de carreras, yo siempre lo suelo decir. Es un club que hace las cosas muy bien en lo deportivo, también en la parte de organización de eventos. Y en este sentido, nosotros desde el Ayuntamiento de Irún intentamos colaborar con ellos en nuevas iniciativas, en intentar que tengamos buenas carreras en nuestra ciudad, en la comarca. Y como digo, es un referente y seguro que el próximo día 1 lo hace muy bien, como lo sabe hacer. Bueno, resaltar este año en especial la colaboración y el homenaje que el club Super Amara Bat hace al club Santiagotarra. Son 50 años de club. Como ha comentado Anchón, están celebrando esta efemérides a lo largo de todo el año 2016 y la verdad es que están haciendo cosas francamente bonitas y esta es una más. Bueno, además de lo que es la propia Txingudi Korrika, tendremos la carrera de chiquis en el entorno de Estadio Ungal, seguro que con una amplia participación y bueno, pues cerca también de lo que son las instalaciones del club Santiagotarra, lo cual también le puede dar un atractivo mayor. El año pasado ya se hizo también esta primera edición de Txingudi Txiki con motivo del centenario del Real Unión y bueno, pues sin duda fue un éxito. Bueno, quiero desear suerte al club en el desarrollo de la carrera y me suele gustar siempre hacer un llamamiento, por un lado a los deportistas para que se inscriban en este evento. Yo creo que es un momento bueno de la temporada para empezar con carreras de distancia corta, distancia media y bueno, animar a la gente a correr. Correr, bueno, pues no requiere de grandes infraestructuras. Yo creo que tenemos un espacio precioso para correr en nuestra comarca y cualquiera que se precie, pues bueno, pues puede animarse a entrenar un poquito y hacer esta carrera que no es de distancia demasiado exigente. Yo quiero hacer un llamamiento especial a los deportistas, a las deportistas femeninas, chicas. Yo creo que bueno, vamos bien en el deporte en cuanto a participación de deporte femenino, en especial en estas carreras. Pero bueno, siempre es bueno recordar que bueno, pues tanto chicos como chicas tienen la oportunidad de correr este tipo de pruebas. Y ya para terminar, un llamamiento también al público. Yo creo que es una oportunidad, tanto en Hendaya como en Irún, como en Hondarribia, de salir a la calle y ver esta bonita carrera, animar a los participantes, porque bueno, yo creo que es gratificante tanto para el que anima como para el corredor el que haya público en las aceras viendo y disfrutando de este bonito evento y de este bonito recorrido. Así que por mi parte nada más, felicitar a la organización un año más, desearos mucha suerte y que todo salga muy bien. Gracias. Jan-Michel Arroberrena jauna, Hendaiako zinegotzia, bere iritzia frantsesez emango digu. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Ne maîtrisant pas bien les deux autres langues de notre bassin de vie, je vais donc m'adresser à vous dans ma langue natale. Cette année encore, pour cette 18e édition, la ville d'Hendaye est ravie d'accueillir le départ de cette course, bien sûr en partenariat avec les villes d'Irún et de Fontarrabie. Je tenais également à remercier le consortio pour son implication et la création de cette course qui date de, il me semble, l'ouverture et la création de ce fameux consortio. Bien sûr, je vais rajouter une mention spéciale parce que cela me tient à cœur,
c'est remercier les associations sportives des deux côtés de la Bidassoa qui s'investissent et qui arrivent, malgré ces temps assez difficiles, à trouver beaucoup de bénévoles pour se mobiliser et permettre ainsi de sécuriser cette course. Bien sûr, je vais également remercier tous les partenaires et sponsors, sans qui la manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Je tenais également à inciter les coureurs, comme disait Pedro, il faut que les participants puissent se rendre compte que nous disposons d'un parcours assez exceptionnel qui traverse les trois villes. Et je vais donc inciter les coureurs du côté français à essayer de se mobiliser et à participer plus grandement à cette manifestation. Voilà, encore merci à toutes et à tous et je souhaite bien sûr une bonne course a tous les futurs participants. Antes de que haga el cierre Ivonne, sí, para en el aspecto deportivo, dos datos. Los últimos años, en la categoría masculina, solamente un atleta ha conseguido vencer dos veces y ha sido el irunés John Garraus, que venció los años 2013 y 2014. El año pasado se esperaba que lo volviera a hacer, no vino bien, terminó sexto y ganó un navarro, Antonio Casado, que hizo uno de los mejores tiempos de la carrera de los 10 kilómetros, en 32 minutos 13 segundos, tiempo a tener en cuenta. En la categoría femenina, sin embargo, ha habido dos atletas que han conseguido en los últimos años vencer en 3 ocasiones. Una fue la francesa Cindy Breñas, que ganó en los años 2008, 2010 y 2011, y la otra es Claudia Beovide. Claudia Beovide, cada vez que hablo de ella me dice que mejor no diga nada porque tengo maleficios sobre ella. En la prueba de Guadalupe está empatada a la subida a 7 victorias. Llevamos 2 años esperando que ella quede en solitario con el récord de 8 victorias y no lo consiguen, ni el año pasado ni este. Y casi lo voy a decir bajito, ella ha conseguido ganar 2012, 2013 y 2014, y el año pasado, cuando se esperaba que ella batiera el récord, vino una hernaniarra, Maider Guerrero, y relegó a Claudia a la segunda posición. No sé si este año va a poder. Son datos curiosos para los que os gusta tocar los datos de estadística de la prueba. Simplemente, sin más. Y con esto, Ivonne. Es que ricasco. Y ahora, bueno, Íñigo y su equipo nos ha preparado un lunch. Gracias por venir y bueno, pues podéis disfrutar de él, podemos disfrutar de él. Gracias.